En el marco de las Naciones Unidas, la comunidad internacional adoptó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy hablaremos en especial del cuarto, educación de calidad. Estaremos hablando con el doctor Gustavo López, economista quien ha estado vinculado por más de 40 años a las Naciones Unidas. Acompáñeme. Un invitado de lujo hoy en nuestro programa Cortésmente, con el que hablaremos frente a frente, como lo anticipábamos, sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en especial el objetivo cuarto, que es educación de calidad. Para esto nos acompaña el doctor Gustavo López, economista, más de 40 años vinculado a procesos con las Naciones Unidas y sobre todo uno muy especial, doctor Gustavo, por más de 10 años desde Francia, con la UNESCO, donde tuvo la posibilidad de dirigir proyectos con cientos de países en las áreas de educación, cultura, desarrollo. Es un honor para nosotros tenerlo en nuestro programa. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a este espacio de reflexión y de diálogo sobre temas importantes para la comunidad y para el país, obviamente, y en relación con lo que está pasando en el mundo. Muy bien, doctor Gustavo. Primero tenemos, y quiero que nos enmarque y nos contextualice, con respecto a la vigencia que tenemos de los ODS a 2030, ¿cierto? Desde 2015, 2030, pero antes, en el 2000 a 2015, también se propusieron unos objetivos. Yo quisiera que usted nos hablara de cuál es ese cambio en términos de la concepción de la educación, qué cambios en los contenidos políticos se referencian, digamos que en torno a lo que fueron estos objetivos con los que hoy estamos en vigencia. Muy bien, en el año 2000 y previo a un trabajo que Naciones Unidas hizo en ocasión de los 50 años que cumplía en la década de los 90 de existencia, se crearon en 1945 las Naciones Unidas y las distintas agencias, las grandes agencias como la FAO, la OMS, la UNESCO, fueron también creadas en ese momento, 45, 46, por ocasión de esa celebración de los 50 años, se hicieron conferencias mundiales con jefes de Estado para analizar los problemas fundamentales de la humanidad en ese momento y de cara al inicio de un nuevo siglo XXI. En aquel momento la reflexión estaba enfocada, primero que todo, a la educación, porque siempre se observó, después del 45, que la educación era la clave para el desarrollo humano y también para alcanzar la paz. La Constitución de la UNESCO dice en su primer parágrafo: si las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres que hay que crear las semillas de la paz. Y eso ha norteado las Naciones Unidas desde entonces. Así que la primera conferencia mundial que se hizo fue en el año 90 sobre la educación y en ese mismo año también sobre la niñez, que son las dos grandes prioridades que se veían en ese momento y que siguen hoy en día con mayor fuerza observándose. Luego vino la conferencia mundial sobre el ambiente en Río de Janeiro en el 92, luego en el 93 hubo la gran conferencia mundial de población también, y así fueron dándose conferencias mundiales con jefes de Estado para crear, digamos, los principios, las políticas más importantes y las luces para conducir al mundo. Eso. En ese marco de 10 años de reflexión se consideró importante destacar hasta ese momento cuáles eran, digamos, los objetivos mayores de la humanidad al iniciar el nuevo siglo. Y se crearon y se adoptaron por la comunidad internacional los objetivos de desarrollo en el año 2000 por 15 años, 2000-2015. Esos objetivos fueron observados de forma muy sectorial, digámoslo así. Y ese es el primer elemento que distingue el trato de la educación en el 2000 al 2015. En el 2000 entonces
se creó el objetivo sobre educación, pero visto muy sectorialmente. Y lo mismo las acciones sobre los demás objetivos, y así se fueron sectorializando, digamos, políticas en salud, en agricultura, etc. Con el inicio del siglo XXI se continuaron las conferencias mundiales, y así fue como en el 2003 se hizo una gran conferencia, a mí me correspondió estar ahí, en África del Sur, sobre el desarrollo sostenible, ya una visión más integral. Y ya en el 2003 se empezaron a ver los déficits que quedaron en la formulación de los objetivos del 2000 al 2015. Y se fueron entonces corrigiendo las acciones poco a poco, hasta que en el 2005 se hizo la primera conferencia sobre la sociedad del conocimiento y la información, tocando todos los temas digitales y las nuevas tecnologías. Ese fue el único tema que tuvo dos grandes conferencias mundiales, porque estaba marcando, digamos, lo que iba a pasar en el siglo XXI, como lo estamos observando hoy, casi 20 años después. Esa revolución de las tecnologías, de la sociedad digital, etcétera, nos ha cambiado todo. La cibercultura. La cibercultura, etcétera. El Big Data, en fin, ha cambiado las sociedades profundamente y ha impactado muchísimo la educación en los distintos sectores, la misma economía, ¿no? Entonces llega hacia el 2013-14 la evaluación de los objetivos del 2000 y se plantean los nuevos objetivos, se adoptan los nuevos objetivos del desarrollo sostenible, las ODS, ya se fue mucho más preciso hacia la sostenibilidad del planeta, y se crean 17 objetivos. ¿Cuál es la diferencia en la comprensión de la educación del 2000 al 2015? Que en el 2000 se le planteaba a la educación unos resultados, digámoslo así, unas metas muy sectoriales. Y ahora en el 2015 se observó que la educación permeaba y dirigía prácticamente, y de ella, en sus hombros, digamos, se tenían los resultados de casi todos los demás objetivos. La visión ahora y responsabilidades de la educación se veían transobjetivos, de una forma transdisciplinar, transsectorial. Entonces la educación ahora está en todos los objetivos de los 17 objetivos de las ODS al 2030. Esa es la gran diferencia, y por allí se está trabajando ya desde hace 5 años, estamos en el 6º año, en donde no se planteó, nadie vio lo que podría venir a la humanidad en el 2020, esta pandemia, este virus, que doblega a la humanidad entera. Recuerdo a finales de los años 90, nosotros creamos dentro de nuestro proyecto internacional un modelo matemático con 500 variables para observar hacia dónde iría el planeta y cuáles eran los grandes retos que teníamos, y si hacíamos algunas intervenciones o si adoptaban ciertas políticas públicas o si hacían ciertas inversiones en ciertos sectores, cuáles eran los resultados o los déficits que podían quedar, o digamos las disrupciones que podrían surgir. Ese modelo nos mostraba situaciones muy interesantes y problemáticas hacia el 2030 y hacia el 2060 fundamentalmente. Lo empezamos a aplicar el modelo en algunos países de África y paramos su aplicación porque el modelo era demasiado riguroso y nos daba, digamos, resultados poco aceptables políticamente, porque nos mostraba la inviabilidad de los países. Cuando un país ha tocado su tierra con muchos químicos, los químicos hacen que la tierra pierda su vitalidad, pierda su piel, digámoslo así, que hoy en día estamos obligados a rescatar la piel del planeta, naturalmente. Y se pierde el agua, se pierde todo, y cuando hay enfermedades como el SIDA, que entró en los años 90 y comienzos del siglo XXI, porque no hay que olvidar que esta pandemia de este virus empezó en el 2020, pero en los años 90 tuvimos un gran sacudón con el SIDA, que empezó en los años 80. A mí me correspondió ser parte del Comité Mundial de las Naciones Unidas para orientar al mundo en términos del SIDA, de qué se hacía.
porque nadie sabía cómo había llegado, etcétera, y cuál era. Eso trajo una gran revolución sexual, digámoslo, en el mundo, y sobre la formación, la educación sexual. Hoy tenemos con la pandemia y el virus unas grandes implicaciones para la educación y para la concepción del mundo y de la sociedad. Justamente, doctor Gustavo, yo quisiera que puntualizar un poco sobre eso. Digamos que estos objetivos que ya cumplen 5 años no se pensaron, como usted lo mencionaba, sobre una pandemia, sobre lo que globalmente hoy estamos enfrentando. Sobre eso, ¿qué podemos decir? ¿Qué aprendizajes hemos tenido, digamos, que en ese caminar, en ese analizar la pertinencia de la educación, que es otro tema que usted también nos insinúa, porque indudablemente la educación y la pertinencia, dependiendo la zona, dependiendo la región, dependiendo las características territoriales, indudablemente pues, se puede aplicar de una manera u otra. Entonces yo quisiera que usted nos hablara un poco sobre cómo la educación ha venido enfrentando esta pandemia y sobre todo los retos que tiene la educación y esos cambios con la pandemia. Sí. Este es un tema muy grande, pero digamos, demos algunas pinceladas alrededor del mismo. Mira, en el año 2000 y al final del siglo, nosotros no estábamos tan perdidos frente a lo que está pasando hoy en día, porque en aquel momento veíamos peligros fundamentales para la humanidad y veíamos riesgos enormes para los cuales la educación estaba contribuyendo, para la formación y el conocimiento. Ya en aquel momento, finales del siglo, todo el tema de las noticias falsas estaban empezando a surgir. Y entonces fue una de las temáticas que nos llamó muchísimo la atención. Y presentamos al mundo un documento que hoy está más vigente que hace 20 años. Hoy en día lo están estudiando en todas partes. Pero es un documento que cuando nosotros lo escribimos, dijimos, este es un documento y principios que van a facilitar, digamos, una conducción de la educación y comprensión durante 100 años, porque es demasiado exigente. ¿Cuáles fueron los 7 principios que nosotros planteamos con aquellas observaciones? Los digo rápidamente para pasar más de frente a la pregunta que me haces. Aquí está el texto que nosotros lanzamos hace 20 años. Hoy este texto está en más de 100 lenguas, en más de 100 idiomas y es estudiado en todo el mundo, principalmente por empresarios, por políticos, por líderes sociales y también, digo yo, por los profesores y gentes de educación, y que son los que menos le han entrado porque es a ellos que fue dirigido, pero es demasiado exigente este texto. El primer saber que nosotros planteamos fue el de las cegueras del conocimiento. Es decir, que había que enseñar el error y la ilusión. Esto lo dijimos en el 2000, en diciembre del 99, para el 2000. Trabajar en los sistemas educativos, en las sociedades, en las familias, el error y la ilusión. ¿Qué estamos viendo hoy? Terrible problema, nadie sabe dónde está la verdad, cómo se construye la verdad. Hoy en día la humanidad está encerrada con este virus y las gentes no saben qué va a pasar, porque los medios de comunicación y las redes sociales y todo esto están vehiculizando todo tipo de información. ¿Cuál fue el segundo mensaje que nosotros lanzamos como saber principal? Los principios de un conocimiento pertinente. ¿Qué es un conocimiento pertinente? Aquel que responde realmente al contexto, a lo global, a lo que pasa realmente en el mundo, a lo multidimensional y sobre todo a lo complejo. ¿Cuál fue el tercero? Enseñar la condición humana. Nosotros estamos obligados a una gran revolución humana y la educación está obligada a ayudar a eso y no ha ayudado. Tenemos que volver a humanizar el mundo, a humanizar el planeta, a humanizar la vida. Y la educación se olvidó de eso. La educación, si no da respuesta a las necesidades de la vida del ser humano,
que son aquellas que están en torno a él y a su contexto, etcétera, no sirve prácticamente. Y ese es el gran desafío para los educadores hoy en día. El cuarto mensaje fue enseñar la identidad terrenal. ¿Por qué estamos en este planeta Tierra? ¿Qué significa estar aquí en este planeta Tierra? ¿Qué es? Y conocerlo. El quinto, enfrentar la incertidumbre. ¿Qué incertidumbre tan grande nos ha planteado la pandemia? Ajá. Estamos formados en nuestras escuelas y en nuestros colegios y universidades a una vida de certitud. Usted pasa por la universidad o por la escuela y si usted pasa por ahí, usted se defiende en la vida. Falso. Cuando el individuo sale de la puerta de la escuela o de la universidad, se enfrenta a una realidad real que no es cierta. Hay una gran incertidumbre. Hay muchísimos hechos que suceden sin que tú sepas cómo actuar. Eso lo estamos viendo hoy en grande. El sexto fue enseñar la comprensión humana y el séptimo, la ética del género humano. Fueron los 7 grandes saberes, hoy en día más vigentes que nunca. Entremos entonces más directo a la pregunta tuya. Mira, hoy en día el 50% de la humanidad está en el 1% del planeta Tierra, en el 1% de la superficie terrestre. Está el 50%, más de 4.000 millones de personas están en el 1%, que es básicamente urbano. Los seres humanos, casi 5.000 millones, están en áreas urbanas. ¿Qué significa eso? Significa que frente a la pandemia y a la gran revolución que estamos teniendo hoy de la vida y de todo, que las ciudades, que los centros urbanos tendrán que repensarse de una forma inteligente, tendrán que ser de una forma eficaz y eficiente lugares de educación y lugares de aprendizaje, lugares de vida, lugares para la vida. ¿Cuáles son las 2 grandes enseñanzas que la pandemia nos ha dejado o nos está dejando? Que no es más la economía el objetivo de la humanidad, ni el objetivo del modelo económico, ni de ningún modelo ambiental, no. El gran objetivo es el ser humano y la vida. A tal punto son importantes que el sistema económico se paró, lo paró el virus. ¿Por qué? Porque estaba poniendo en jaque la vida. Empezó a morir la gente. Cuando empieza a morir la gente, los políticos, los gobernantes, las gentes que manejan las grandes instituciones del mundo dijeron, hay que parar. ¿Hay que parar qué? La economía. Porque hay que darle, la gran prioridad es a la vida y al ser humano. Eso se venía diciendo hace más de 60 años, que lo importante para la economía era pensar en el ser humano y en la vida. Pero eso se olvidó, por eso los desequilibrios ambientales. Pero ahora el modelo económico capitalista está obligado a repensarse en profundidad, poniendo al ser humano en el centro de todo y poniendo a la vida en el centro de todo. ¿Qué estaba pasando con el modelo económico liberal? Fundamentado básicamente en un hacer y en beneficios para las instituciones financieras y monetarias, básicamente, porque lo que interesaba de todo el movimiento era el beneficio. Ahora tienen que repensarse completamente y entonces tienen que pensar o tenemos que repensarlo en base a una economía circular, es decir, del reaprovechar en permanencia los elementos que tenemos para poder seguir adelante y no devastar la naturaleza, porque ese actuar de esa forma, de consumir los recursos naturales, pues nos está llevando a estos cambios, a este cambio climático que de todas maneras ya lo estamos viendo y hacia el 2050 vamos a tener situaciones muchísimo más graves. Un poco, también un concepto muy bonito que le he escuchado, doctor Gustavo, y es recuperar el concepto de ciudadano por encima de consumidor. Claro. Nos convirtieron, vía el modelo económico liberal a nivel planetario, en consumidores. Y los
gobernantes, para poder gobernar con el mercado, convirtieron al ciudadano en consumidor. Entonces nos pusieron a todos a consumir. Consumimos política. La política se vende. Para dar un voto lo venden. Entonces la idea de consumo entró en todos los sectores, en todas las fases de la vida. Somos consumidores y no ciudadanos. Hoy en día estamos obligados a volver a crear esa noción de ciudadanía planetaria. Primero planetaria. ¿Qué significa? Entender por esa identidad terrenal que vamos a manejar y ese nuevo humanismo que todos estamos vinculados, que en la caminada por este planeta, cuando llegamos a él, todos tenemos que darnos la mano y todos dependemos de todos, que cada acción nuestra repercute en la del vecino y repercute a nivel planetario. Entonces necesitamos desarrollar muchísimo más la noción de ciudadanía planetaria, pero de ciudadano normal local. Cambiar profundamente la noción de consumo, de consumidores. Ya no es más, la pandemia y el virus nos lo está mostrando, ya no es más primero ser consumidores, estar pendiente de los almacenes y de las compras para llevar a casa y guardar y no utilizar. No. Hoy en la pandemia, y sobre todo en el 2020, cuando estuvimos encerrados muchos meses, nos dimos cuenta que para la vida, que para vivir bien, no necesitábamos estar llenos de cosas. De lo fundamental, sí, del alimento. Y entonces cuando hablamos de alimento como lo primero para tener acceso a un bienestar, es tener una nueva imagen de lo que es el vivir. Nuevos estilos de vida tienen que llegar urgentemente. Y en esos nuevos estilos de vida, el consumo desaforado no entra más. Pero entonces es un consumo que nos lleva a unas nuevas relaciones más locales, más prácticas, con la naturaleza y con lo cercano y con el contexto. Este rehacer la vida, el volver a dar posibilidades a nuevos estilos de vida, se va a reinventar a partir de lo local. Y es ahí donde la noción de municipio, de veredas, de áreas rurales, de ese vínculo entre lo rural y lo urbano, empieza a tomar una importancia fundamental. Pero esa importancia fundamental tiene que darse con las gentes que están ahí. Ya no es más por decreto, lo estamos viendo. Podemos sacar resoluciones, decretos, normas, etcétera, pero se quedan en los lugares de oficina. No, es ver cuál es el potencial que hay en lo local a través de las gentes que están en las redes y en el territorio, potenciarlos a ellos al máximo y buscar con ellos recrear el territorio y desde ahí darnos la mano con otros territorios hasta ir a la noción planetaria. Doctor Gustavo, ya estamos llegando a la parte final de este primer programa porque quiero aprovechar su presencia acá en nuestro canal para que continuemos y pues la próxima semana la gente nos pueda ver en una segunda parte de este programa porque realmente es muy valioso su experiencia, sus conocimientos y sobre todo estos temas que si bien tienen una repercusión desde un punto de vista global, como usted nos lo acaba de decir, es desde lo local que se debe realmente incidir y que todos tenemos que ver con él. Quisiera hacerle una última pregunta porque quiero que estén muy atentos la próxima semana porque vamos a hablar del sistema educativo que indudablemente suscita muchas reflexiones también en lo local, en lo nacional y con esa mirada que tiene el doctor Gustavo desde su experiencia internacional. Quisiera hacerle una última pregunta, doctor Gustavo, en este programa y es el reto que tiene la educación en términos de lo que es el cambio climático, en términos de lo que, como lo planteamos, de sostenibilidad, de muchos aspectos que sin duda la educación tiene en primera instancia una responsabilidad. Mira, el cambio climático y los problemas fundamentales que estamos observando hoy y que todo el mundo los está viendo en su casa y sintiendo, nos exige una gran revolución mental
y una gran revolución del pensamiento. Tenemos que cambiar de la manera de pensar y tenemos que cambiar de la manera como nosotros usamos nuestras mentes. Tenemos que darle más protagonismo a la mente y al pensamiento crítico, al pensamiento analítico, al pensamiento que religa, digámoslo así. Y en ese sentido, la disrupción que acabamos o que estamos viviendo hoy en día a nivel de sociedad, a nivel de mundo, a nivel de economía, a nivel de todos los sectores, pero principalmente de la educación, nos muestra que vino a quebrar todas las barreras que teníamos de la escuela con el contexto. Yo diría que los muros de las escuelas han caído, lo mismo que las ventanas. Hoy en día tenemos que mirar la escuela y los colegios sin esos muros. Y cuando vemos la escuela sin esos muros, entonces observamos que la educación, que estaba prisionera en esos ambientes escolares, sale a darse la mano con la formación y con los saberes que hay en la comunidad y los saberes locales. Y entonces viene lo que pasaba hace 2000 años y más en una civilización como la andina, que es la de la co-creación, la co-formación, la co-enseñanza, es decir, todos dándonos las manos, las distintas generaciones, los niños con los adultos y los mayores, intercambiando esos saberes y el sistema educativo como tal, en una concepción totalmente nueva, validando todos esos saberes y validando todos esos conocimientos y potenciándolos desde un rol protagónico nuevo del educador. El educador ha sido y será fundamental en esta nueva concepción. El cambio de mentalidad y el cambio de pensamiento va de la mano de los profesores. Pero la gran pregunta es, que lo podríamos ver en el otro programa, es ¿quién cambia la mentalidad de los educadores? ¿Quién cambia? ¿De dónde van a llegar esos líderes que van a ayudar a los educadores a formarse de forma diferente? ¿Será de las universidades? Entonces la pregunta es, ¿quién cambia las universidades? Porque las universidades también están obligadas a cambiar, porque ya no es más esa formación lineal de profesiones. Ahora es una educación transdisciplinar, fundamentada en la aceptación de que vivimos en un mundo complejo, incierto, inseguro, que exige un nuevo actuar de los ciudadanos para poder alcanzar futuros sostenibles, diversos y mejor calidad de vida para todos. Bueno, doctor Gustavo, pues preguntas que ustedes la próxima semana podrán nuevamente escuchar desde el planteamiento de algunas respuestas y sobre todo reflexiones que, reitero, el doctor Gustavo desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su formación nos puede, digamos que, generar para nuestro criterio y nuestro conocimiento. Muchas gracias a ustedes, al doctor Gustavo López. Ya saben, vamos a continuar con él la próxima semana con los temas que mencionábamos, y a ustedes muchas gracias, a todo el equipo técnico de acá de Conecta, muchas gracias, y los invitamos para que estemos la próxima semana hablando frente a frente, cortésmente. Muy amable.